buenas noches. Gracias por seguir con nosotros en este observatorio cotidiano dedicado a tomarle el pulso a nuestra economía política y, cuando se puede, a la del resto del mundo. Seguimos conversando con nuestro amigo y colega José Luis de la Cruz. José Luis, gracias por la paciencia. Gracias por tu Y desde luego está Enrique Provencio con nosotros. ¿Por qué no intentamos para nuestro público una mínima recapitulación, Enrique, de lo que pusimos sobre la mesa el miércoles pasado? ¿Cómo no, Rolando? ¿Qué tal nuevamente, José Luis? Y como José Luis nos lo planteó en el programa anterior, la situación por la que atraviesa la economía nacional es crítica. No estamos hablando ya solamente de una desaceleración, no estamos hablando ya solamente de un estancamiento, sino que estamos hablando de una recesión en toda regla, al menos en el sector industrial, y con una tendencia en general hacia una dispersión de la recesión en toda la economía, con consecuencias muy probables en lo que más sentimos como población, que es un impacto en el empleo. El empleo, nos decía José Luis, todavía sigue creciendo, pero a tasas más bajas que años anteriores, y es muy probable que vayamos hacia un impacto en el empleo y en el consumo. Y ante todo esto, ha planteado José Luis aquí en el programa y en las publicaciones del instituto que él dirige, se requiere una respuesta, un programa nacional y dentro de eso un acuerdo de protección del empleo, de las consecuencias sociales de esta mala situación económica. Y en particular, ya nos adelantó José Luis, el instituto que él dirige está proponiendo un planteamiento, lo resumen en 11 puntos, como un programa para reaccionar a la situación. Son 11 aspectos que empiezan primero por el reconocimiento de que la situación amerita un programa anticrisis, un programa ante la recesión, un programa contracíclico. Así resumiría el antecedente. José Luis. Gracias. Mira, yo creo que retomando el primer punto, ¿por qué la necesidad de reconocer esto? Que estamos en una situación ya delicada de la economía. Ya perdimos tiempo valioso. Es decir, al final del día, muchas de las tendencias que se estaban observando ni siquiera eran de principios de la administración. Es decir, ya desde el cierre de la presidencia de Enrique Peña Nieto, sobre todo en la parte industrial, en la construcción, venía una clara desaceleración. El cierre del presupuesto público durante la transición y la aplicación del programa de austeridad, pues evidentemente exacerbaron esa desaceleración. Hoy además tenemos que agregarle lo que ocurre en la industria norteamericana, lo que ocurre con su ciclo en manufacturas y particularmente con el sector automotriz. Lo que está marcando es de que en los meses por venir México va a recibir ese efecto con mayor fuerza. Si vemos la recesión en Europa y lo que implica en su conjunto para la inversión extranjera que llega a México, en donde además ciertos elementos de incertidumbre pues están pesando, evidentemente desde mi punto de vista lo que implica es, debemos de reconocer que es necesario tener un programa contingente frente a esos efectos para poder primero, uno, evitar que la desaceleración en algunos sectores y recesión en otros como en la industria se siga presentando. 2, evitar que esto llegue al mercado laboral. Y 3, nosotros lo que partimos es plantear, está la inversión pública, está la posibilidad de que la inversión en infraestructura detone una etapa de recuperación, y en donde hablábamos en el programa pasado de esto, cómo se ve a nivel estatal, cuando vemos que las variaciones de la construcción pública en estados como Oaxaca, Guerrero, Tabasco son caídas de más de 50% en términos reales. Evidentemente que lo que implicaría es que también debemos empezar por donde mayor rezago hay, donde mayor afectación social existe, y eso es parte de lo que nosotros estamos planteando. Hay que crear, dijiste la semana pasada, un estado desarrollador de nuevo tipo, a partir de acuerdos que empiecen por asumir la gravedad de la contingencia, de la coyuntura. Y eso quiere decir proteger el empleo, proteger a la gente y empezar, yo diría, a promover el desarrollo territorial de este país, que ha, en sus partes avanzadas,
parece más bien proclive a abandonar las partes atrasadas, poniendo en el centro, también nos lo dijiste y está escrito, una especie de reasunción de que México tiene que ser industrial, si no, no tiene demasiadas perspectivas. No puede volver a la vaca, como decía una gran economista luso-brasileña, María Conceição Tavares, ¿no? Que los argentinos, más que neoliberales, lo que querían era volver a la vaca, decía María. Nosotros no podemos volver a la vaca. Y a pesar del éxito agrícola, no cabemos en el éxito agrícola. 120 millones de gente, en la mayor parte urbanos, ¿no? Entonces, se podría desprender que es la industria el corazón del asunto. Y el gran instrumento es este Estado desarrollador del que hablas. ¿Por dónde empezaría José Luis de la Cruz, el IDIC, y con qué aliados? Mira, yo creo que aquí aparte de Enrique Provencio, que desde luego. Yo creo que aquí hay algo muy, muy claro. Esto tiene que ser, por su naturaleza, algo integral y sistémico. Es decir, no se pueden pelear pequeñas batallas para tratar de reactivar uno u otro sector. Debe de haber un plan nacional. Segundo, en ese plan nacional debe de haber un acuerdo entre el gobierno, el sector productivo. ¿Por qué? Porque el gobierno puede generar las grandes directrices y evidentemente los grandes elementos de política económica, pero lo que hace funcionar a la industria y a la economía en general es el sector privado. El 85% del valor agregado de la economía en México lo hacen las empresas privadas, y ahí hablamos de todos tamaños, pero evidentemente en el país están muy concentradas en las grandes y en las medianas empresas. Entonces, ese acuerdo tiene que existir para que fluya la inversión en esos sectores y esas regiones estratégicas. Tercero, tiene que haber un gran acuerdo con la academia, con el sector educativo, porque lo que tenemos que generar en este país son ingenieros, son servicios de alto valor agregado. Hoy, cuando hablamos de comercio internacional, hablamos de equipos de cómputo, de equipos de electrónica, de aeronaves, del sector automotriz, que por su naturaleza tienen un componente de innovación tecnológica muy elevado. La guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, yo no la llamaría guerra comercial, en realidad es una guerra geopolítica y geoeconómica que tiene a la inteligencia artificial, a la realidad aumentada, a la tecnología 5G como el motor de esto. México tiene que entrar en ese diálogo. No estamos en el diálogo de la innovación tecnológica, y eso es parte de la política industrial, y eso es parte de la vinculación que debe de existir entre academia, sector público y sector privado. Y finalmente esto tiene que estar transversalizado con recursos. Si la banca de desarrollo no entra en todo esto... Esa era otra pregunta obligada, ¿no? ¿Qué papel? ¿Y el financiamiento cómo? Debe de entrar. Hoy, por ejemplo, en Francia, el presidente Macron generó un financiamiento a tasa cero. Es decir, y no estamos hablando de China, de Corea, es decir, en Europa lo que tenemos es una activa política industrial a tasa cero de financiamiento en sectores y proyectos estratégicos. ¿Qué es lo que desde mi punto de vista, por lo tanto, debe de existir? Es un gran acuerdo alrededor de la política industrial que englobe a la sociedad en su conjunto, y en donde esa colaboración tiene que orientarse a regiones y sectores estratégicos para empezar a generar ese movimiento que por su naturaleza me parece sí va a llevar por lo menos entre 10 y 20 años, echar a andar algo que dejamos atrás hace muchos años. Enrique Provencio. Y para continuar en esta línea, uno de los puntos que el IDIC propone es un programa intensivo de sustitución de importaciones, sobre todo en los sectores que están enfrentando más competencia regional. Ustedes dicen como América del Norte. De hecho, dicen entrar a ese proceso incluso con la idea de privilegiar lo hecho en América del Norte. Esta es una nueva lógica de la sustitución de importaciones. ¿Por qué no nos hablas un poco más de ello? Sí, es una visión regional de nuevo tipo, digamos, ambición. Sería el despliegue lógico de nuestro tratado, ¿no? Aquí hay un elemento que nosotros tenemos muy presente. Lo que hoy está funcionando en el mundo y está funcionando bien es la plataforma del este de Asia. Es decir, la irrupción de China, Corea, Singapur, Malasia, Indonesia,
Vietnam. Es una plataforma integrada en donde además el proceso sigue aumentando la integración. Hace un par de semanas se hablaba del tratado que firmaron 14 economías de Asia y Oceanía. La India de último momento no entró, pero que básicamente está generando un músculo asiático de alta innovación en manufactura. Me parece que uno de los errores que hemos cometido como país y como región es queremos resolverlo todo con planes estatales, con planes nacionales. ¿Cómo vamos a compensar la enorme brecha tecnológica de infraestructura, de financiamiento y de intervención estatal que hay en China, Corea, etcétera, con esa visión? Por eso nosotros lo que planteamos es, necesitamos generar un incremento de la capacidad productiva y de la capacidad competitiva de nuestro sector industrial, pero en donde tan solo por la parte tecnológica, la parte de patentes, de financiamiento y de integración, necesitamos tener una visión regional. Por eso lo que planteamos es, como región América del Norte, que además está muy alineado en lo que está descrito en el TEMEC, que es que todavía no ve la luz y habrá que ver cómo termina ese tema. Pero habrá que ver si la vemos, ¿no? Si la vemos, la luz. Pero hay capítulos enteros en donde se habla de cómo restringir la competencia con economías que no sean de mercado, es un claro mensaje hacia China, pero hay otros apartados en donde América del Norte y fundamentalmente en Estados Unidos se busca reservar la generación de ciertos productos, sobre todo en la industria de la electrónica, que es el corazón de la tecnología. Entonces, en ese sentido me parece que México tiene dos opciones, o tres. Uno, buscar seguir generando políticas aisladas. Dos, generar alianzas con países fuera de América del Norte, en donde el problema es cómo se va a ver eso en el orden geopolítico, habría que manejarlo. O tres, generar una propuesta de alianza mucho más integral en América del Norte que pase de lo comercial a una integración industrial regional. Ir rumbo a un mercado común. Al final del día era parte de lo que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se había generado como que debía haber sido la consecuencia. Me parece que nos quedamos en la parte comercial, pero en esa parte comercial además abrimos una puerta que no fue muy chiquita en donde China entró y hoy el déficit comercial que tiene América del Norte con China pues ronda los 500,000 millones de dólares, en donde si esta sustitución simplemente México toma el 10% de eso, resolvemos los problemas de crecimiento, ¿no? Es más, no sabríamos qué hacer. Enrique. Hay otras tres propuestas que el IDIC y José Luis están haciendo que pueden leerse de manera articulada. Una, la reactivación de la construcción, por lo que ya se ha dicho, tiene una altísima imbricación con el resto de la economía y con el desarrollo social. Segundo, el desarrollo de la infraestructura, que está tan rezagada en México, que requiere tanto mantenimiento. Y tercero, el de la inversión pública y privada. En esos tres aspectos que es donde más podría decirse que una respuesta organizada, Estado, empresas, empresarios, podría significar por lo menos un intento de paliar la situación y salir adelante. ¿Pero qué es lo que la detiene? Proyectos hay. De hecho, muchos de ellos están bien evaluados. Ya se han venido trayendo de otros periodos de gobierno. Recursos financieros los hay. Existen en Nacional Financiera, existen en la banca de desarrollo, existen en la banca comercial. ¿Qué falta, José Luis? Vamos a una pausa y lo escuchamos, José Luis. Muy bien. Para que reflexionen. José Luis, dice Enrique Provencio, hay programas, hay proyectos, dice él, evaluados. Me gustaría compartir su optimismo, pero en este momento lo comparto. Hay financiamiento, por lo menos visto así de conjunto. ¿Qué nos para? ¿Qué nos falta? Mira, yo creo que además le agregaríamos una parte muy cruel, ¿no? Hay necesidades. Hay necesidades. Y muy básicas algunas. En temas de infraestructura, el sur-sureste, 60-70% de sus carreteras no están pavimentadas, son brecha mejorada, recubiertas, algo que no es, algo que todavía no está bien hecho. En la parte de gran infraestructura, solo tenemos, por ejemplo, un puerto dentro de los 100 primeros del mundo, que es Manzanillo.
Entonces tenemos acuerdos comerciales con todo, prácticamente con toda la parte importante del orden global, y tenemos un puerto de calidad dentro de los 100 primeros. Por uno de los mares, porque falta el otro. Efectivamente. Entonces existen las necesidades. Yo creo que al final del día lo que no hemos concebido es que justamente esto lo que requiere es un programa de desarrollo económico que entienda que la construcción estratégica y también la construcción de obra básica es fundamental para hacer que un país sea no nada más productivo y competitivo, sino que eso llegue al desarrollo social. Ninguna nación que tiene la calificación como desarrollada tiene infraestructura de mala calidad. La infraestructura es un elemento fundamental para hacer funcionar su economía y también para hacer funcionar a su sociedad. Yo creo que esa parte la hemos leído incompleta y me parece que es justamente uno de los resultados de haber pensado que simplemente con acuerdos comerciales, que simplemente con garantizar ciertas condiciones de competencia y de entorno económico, la economía por sí sola iba a funcionar. Y finalmente yo creo que sí hay algo que se adolece. El gobierno mexicano en principios de los años 80, la inversión pública era 11, 12 puntos del PIB. Hoy está rondando 2, 2,5. Evidentemente que la salida del gobierno de la inversión pública no fue subsanada por la inversión privada, no era de su interés, el orden institucional no lo garantizaba, por ejemplo en esa parte energética no estaba permitido. Entonces en ese sentido lo que acabamos generando fue un gran rezago en mucho por las limitantes de las finanzas públicas durante los últimos años. Enrique. Sí, efectivamente, habiendo necesidades, recursos, proyectos, algo lo debe detonar. Por lo pronto, el presupuesto de 2020 ya no lo detonó porque la inversión pública volverá a reducirse a valores reales en el 2020. Así que esta es una tarea que México sí debe emprender el próximo año. Es crucial para la salud económica y social, no solamente de lo que resta de este sexenio, sino del futuro de México. Y si me permite, Rolando, hay otro aspecto de la propuesta de programa anticíclico que el IRIC ha planteado, que tiene que ver con la coordinación de la política monetaria y fiscal, un tema que quizá nos saca un poco de lo que venimos diciendo, pero que es crucial. Es decir, no pueden ir por rumbos distintos. Y menos aún siendo una procíclica y la otra pretendidamente contracíclica. Así es. Eso ya es el oxímoron, ¿no? Si nosotros recordamos, lamentablemente es algo que ha estado presente en las últimas décadas en México, entre 2001 y 2003, cuando enfrentamos ese letargo económico. Justamente lo que ocurría era eso, o sea, políticas encontradas. La recomendación, no me crean a mí, de Fondo Monetario cuando uno toma cursos de programación financiera, justamente es que tiene que haber políticas coordinadas. Y entonces me parece que es un contrasentido el que Banco de México reciba presiones y que se esté alineando a lo que ocurre ya también en el mundo, de aflojar su política, de tratar de hacerla más flexible. Todavía las tasas de interés son muy elevadas, pero al menos se han dado pasos en ese sentido. Pero al mismo tiempo, lo que Enrique mencionó muy bien, tengamos un paquete de egresos para el 2020 en donde la inversión física trae una reducción programada de más de 5%, pero que además se viene hilvanando con un 2019 en donde la inversión física llegó a reducirse en algunos meses hasta 25% en términos reales, y en donde el último semestre del 2018 también venía con esa tesitura. Es decir, al final del día necesita existir un compromiso de política económica con estos dos pilares básicos, que es la política monetaria y fiscal, que vayan en el mismo sentido, que básicamente es reactivar a la economía. Decía Enrique, y tú también, tenemos programas, tenemos financiamiento, tenemos proyectos y reconocemos las necesidades ingentes, abrumadoras, que tendrían que abordarse si queremos tener un país habitable, punto. ¿Tenemos tiempo? Uno, y tenemos actores, porque hace años que en América Latina en general, pero aquí también, una y otra vez, al final de cuentas, de elaboraciones, de propuestas, decimos, bueno, ¿y quién? ¿Con quién? En una época en México, ¿con quién? Era clarísimo, ¿no? Era, ¿te acuerdas? Ustedes no se acuerdan, pero lo deben haber leído.
Sanford Mosk y la revolución industrial en México. Él identifica un nuevo grupo industrial, que fue la Canacintra al final de cuentas. Hubo una búsqueda de estas nuevas alianzas con los grupos de Monterrey y del norte en general, cuando aquella recuperación frustrada convocada por el presidente López Portillo, con base en la riqueza petrolera, y luego se nos difuminó esta necesidad que debemos reconocer de alianzas. ¿Con quién lo hacemos? Tú tienes relación diaria y directa con los hipotéticos actores de un cambio de esta magnitud. ¿Están ahí? ¿Están listos? ¿O estarían listos? Mira, recordando lo que platicamos en el anterior programa, hace ya más de un año se entregó una propuesta de política industrial. Podemos decir que hay que mejorarla, hay que cambiarla, etcétera, pero lo que sí da una clara señal es de que el sector empresarial industrial está con la clara idea y la clara directriz de aportar para ir caminando en ese sentido. Ese trabajo se hizo con parte también de la academia, o sea, profesores de la UNAM, del Colegio de México, de Flaxo, entre otros, contribuyeron a ello. Es decir, me parece que en ese sentido sí hay voluntades. Yo creo que ahorita lo que hace falta es que el gobierno de México asuma plenamente la directriz que el presidente ha señalado, pero que todavía no se ha institucionalizado, que es tenemos que ir por una política industrial. Decías, tenemos tiempo. Pues mientras sigamos vivos, me parece que tenemos que trabajar en ello, porque al final del día eso lo que plantea es de que tenemos que seguir contribuyendo para tratar de mejorar el presente y tratar de mejorar las condiciones de todos los mexicanos que están por venir. Diario nacen 3,000 mexicanos que tienen necesidades y que tenemos que crearles un futuro mejor. Entonces yo creo que eso nos obliga a seguir trabajando. Entonces yo sí identifico voluntades, iniciativas, pero desde mi punto de vista y a título personal, yo lo que planteo es que me parece que todavía en el gobierno de México no ha quedado muy claro cuál es el proyecto de nación que van a trabajar en política industrial. Nos falta el gobierno, y yo agregaría, ¿y no nos falta el trabajo? El mercado laboral. La fuerza de trabajo. Mira, yo... todavía, a pesar de todas las profecías, la industria sigue trabajando con gente, ¿no? No han llegado los robots suficientemente. Yo creo que sí, dentro de un proyecto que Camín generó que se llamó Pacto Oaxaca, que se firmó hace un par de meses, que básicamente fue una convocatoria para estados del sur-sureste, en donde justamente el sector privado, porque eso fue algo privado, en donde participaron 10 gobernadores, fue el presidente de la República, y básicamente es decir, cómo vamos a generar proyectos de desarrollo regional en esa parte del país. Hubo algunos líderes sindicales. Sin embargo, me parece que tienen que hacer más, es decir, se tienen que generar propuestas de cómo el propio sector sindical va a buscar su modernización, su inclusión y hacer aportes, porque al final del día, si el trabajo tampoco va o no está incluido en este proceso, evidentemente que dejaremos de fuera probablemente a una de las partes más importantes. Y eso implica verlo no solamente desde el punto de vista de los ingresos salariales, donde por fortuna durante 2019 hemos tenido una política de recuperación, sino también en una perspectiva más amplia de acuerdos para la producción y para la productividad. Sigue vigente el esquema del programa de productividad, por cierto, por lo menos siguen reportando en la Secretaría de Hacienda el tema, pero más allá del tema de la productividad, en efecto creo y coincido con José Luis que hay que incorporar a los grupos de trabajadores en todas sus vertientes y colores en una estrategia de recuperación, de crecimiento y de política industrial. Eso creo debe ser parte de la política laboral, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Ya estamos empezando. Ustedes están empezando con estas llamadas de alarma, de alerta, llamadas de atención. Estamos hablando sobre esto y nos verán algunas gentes de diferentes estratos. ¿Qué más necesitamos? Mira, yo creo que... Para destapar por lo menos de entrada esta especie de trampa mental que nos impide reconocer lo evidente, ¿no? Acabas de mencionar algo bien importante, la trampa mental. Es decir, yo creo que hace falta sí una gran señal de que tenemos que entrar
si me permiten la parte aspiracional, a una nueva época. ¿A qué me refiero? Hay esfuerzos aislados, es más, este mismo diálogo que estamos teniendo, a lo mejor hace 5 o 6 años habría sido más complejo tenerlo. O sea, la parte académica está entrando a decir necesitamos una nueva generación de política económica. Hay esfuerzos empresariales que se están dando en donde el gobierno también está participando. Hay mesas de diálogo, consejos creados por la Oficina de la Presidencia a lo largo y ancho del país. Me parece que hace falta articularlos. Y ahí la gran convocatoria de articulación, creo, tiene que venir, por un lado, del Ejecutivo, segundo, en donde alinea su gabinete económico en función de esa gran convocatoria y en donde entonces el sector privado, la academia, la parte sindical, sepan que van a participar y cuáles van a ser los elementos en donde deben de hacerlo. Yo creo que esa gran convocatoria de articulación debe de abrir el paso a una nueva generación de trabajos en donde estos esfuerzos positivos, pero que siguen siendo aislados, tengan ya una dimensión nacional y un proyecto de Estado, en donde entendamos que Estado no necesariamente es gobierno, sino que es también la participación de la sociedad. Yo creo que ese elemento es algo fundamental. Pues yo diría, hay programas y proyectos en el actual gobierno, faltan más estrategias. Ajá. Y si se le va a dar un contenido más concreto a esta idea difusa de una política post-neoliberal, la propuesta del IDIC puede jugar para dotar de contenidos a esa idea. Bueno, podemos decir entonces que en principio tenemos con qué, por lo menos con qué empezar. Muchas gracias, José Luis, por esta muy interesante, estimulante conversación. Gracias por la invitación. Enrique Provencio, gracias. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.